Bienvenidos al taller de ABCs de la horticultura. Este taller fue preparado por el Dr. Donald Merhout, que es un especialista de extensión cooperativa con la Universidad de California. Es el especialista para cultivos ornamentales y floricultura y él se encuentra localizado en la Universidad de California, Riverside. Este taller fue adaptado al español y está siendo presentado para ustedes por mí, la doctora María de la Fuente. Soy asesora agrícola de la Universidad de California Extensión Cooperativa en el Condado de Monterrey. Además, tuvimos el apoyo o estamos en asociación con la Alianza de Viveros y Floricultura de la Universidad de California, un grupo de trabajo de la universidad y los campuses de Davis y Riverside. Esta presentación además fue apoyada por el Departamento de Alimentos y Agricultura de California, la subvención para cultivos de especialidad número 13019. Muy bien. Las fotos y diagramas han sido esquematizadas y preparadas por el Dr. Donald Merhout. Y las fotos de las fotografías que estamos mostrando de eficiencias de nutrientes son con el permiso por la Sociedad Americana de Fitopatología, conocida como The American Phytopathological Society. Todas las fotografías de fondo son también del Dr. Merhout. En este taller discutiremos algunos de los principios básicos de fisiología vegetal y horticultura con énfasis especial en nutrición vegetal. Y el programa lo dividimos para su conveniencia en 4 secciones. El objetivo principal del taller es proporcionar una visión holística y entendimiento de cómo las plantas crecen y se desarrollan y cómo podemos manipular estas cualidades para optimizar nuestros objetivos de producción en el campo, en el vivero o en el invernadero. En la primera parte del taller revisaremos los conceptos básicos de anatomía vegetal, las estructuras de las plantas y cómo están asociados con algunos de sus procesos fisiológicos que son claves y cómo es que ocurren en cada uno de estos órganos. En la segunda parte del taller describiremos y explicaremos los 5 procesos fisiológicos más importantes que ocurren en las plantas, así como explicaremos cómo estos procesos están interrelacionados para permitir que la planta crezca, sobreviva y cumpla con los objetivos de producción que tenemos. En la tercera parte del taller describiremos las hormonas vegetales que se producen y se utilizan por las plantas. Tal como con los humanos, dichas hormonas juegan papeles importantes en el desarrollo vegetal, desde una plántula, que es el estado juvenil de la planta, hasta un adulto capaz de producir semillas. Por último, en la sección final del programa, enlistaremos y describiremos los nutrientes esenciales de las plantas y cómo es que se distribuyen a través de las plantas, cómo es que son utilizados. Así es que con la información provista en este taller, esperamos que adquieran un mejor entendimiento de cómo funcionan y crecen las plantas, para que ustedes sean capaces de solucionar cualquier problema asociado con el medio ambiente y sus prácticas culturales. Empezaremos pues con el primer tópico, que es el tópico de anatomía y fisiología vegetal o estructuras de las plantas y sus funciones. En términos simples, existen 4 órganos primarios o los más importantes que forman la mayoría de las plantas. Estos son las raíces, tallos, hojas y flores. Para las personas que están en los viveros y en el invernadero, estos son los 4 órganos en los que deben de enfocar su atención.
Las raíces son la parte más olvidada y menos inspeccionada de la planta simplemente porque no podemos verlas. Están en la parte subterránea o están enterradas en el suelo o en el substrato. Sin embargo, las raíces juegan un papel crítico en el crecimiento y en el desarrollo de las plantas y por lo tanto hay que cuidarlas. Las raíces de las plantas sirven propósitos y funciones muy importantes como son el anclaje, el almacenamiento de alimentos, que son los carbohidratos, la regeneración de nuevos brotes o producción de nuevas plantas y la absorción de agua y nutrientes. Por supuesto que todos entendemos que esa es la razón o la función principal de las raíces, pero las demás son también importantes. Esta foto de una schefflera o chafalaria del género Tupidanthus está en una jardinera donde la superficie del suelo se ha erosionado y ha dejado expuestas todas las raíces superficiales o las raíces laterales. Estas raíces extensivas en teoría deberían de estar proveyendo anclaje y apoyo para la planta y le ayudan a mantener en su lugar, previniendo que se caigan. La mayoría de las raíces de árboles y de arbustos van no más de unos pocos pies de profundidad, pero se extienden ampliamente en forma lateral. Estas raíces superficiales, la gran mayoría, funcionan como las raíces de alimentación donde se absorbe la gran cantidad o mayoría del agua y de los nutrientes. Para mí es importante poner en evidencia que se note además la cercanía de las lámparas de la luz que generan campos eléctricos o magnéticos que pueden ser dañinos y además el hecho de que las raíces están totalmente expuestas. Cualquier individuo o animal que camine o se pare en esa jardinera va a dañarlas. Las raíces también sirven como almacenamiento de carbohidratos para la planta. Muchas plantas perennes tienen raíces agrandadas y especializadas para almacenar carbohidratos para la siguiente etapa de crecimiento. Los camotes son bien conocidos por su capacidad de almacenar carbohidratos y son un cierto tipo de raíces que se agrandan y reservan y retienen carbohidratos de tal manera que nosotros los humanos los podemos utilizar como fuente de alimento. Esas se conocen como raíces tuberosas. Y la diferencia entre una raíz tuberosa, por ejemplo, y un tubérculo, que es lo que mejor conocemos como la papa, es que las raíces tuberosas comúnmente no se ponen verdes cuando se les expone a la luz, ni tampoco generan brotes para producir nuevas plantas, a diferencia de los tubérculos. Sin embargo, algunas raíces tuberosas son esenciales en la regeneración y propagación de nuevas plantas. Las raíces tuberosas como la dalia se utilizan como una forma de propagación. En este caso, una porción del tallo debe también acompañar el camotito o la raíz para que emerja un nuevo brote y así crear una nueva planta de dalia. Esto es, a diferencia de un tubérculo también verdadero, o un tubérculo verdadero, perdón, como la papa, que es en realidad un tallo modificado, y por lo tanto se puede cortar en varias secciones para producir nuevas plantas. Discutiremos los tallos modificados más adelante. Otros ejemplos de raíces tuberosas son la alcachofa de Jerusalén y etcétera. Finalmente, y probablemente más importante, las raíces son responsables de la absorción del agua y de los nutrientes a través del suelo para ser distribuidos a toda la planta. Todo el sistema radical o radicular no está capacitado para la absorción. La absorción solamente ocurre en las regiones jóvenes en crecimiento activo de la raíz. Estos se conocen como pelos radicales o pelos radiculares.
Anatómicamente existen varios tejidos importantes en la raíz, como se observa en el diagrama. La cofia, que aparece en la punta, se encarga de proteger la raíz del daño mecánico a medida que va creciendo en el suelo o substrato. Los pelos radicales o radiculares, también conocidos como pelos absorbentes, por lo general, son cadenas de células individuales que se extienden desde la raíz y por ende son muy delgados. Estos pelos radicales son muy importantes para la absorción de agua y nutrientes, y a medida que crece la raíz, los pelos radicales viejos se desprenden y se convierten en parte de la capa mucilaginosa o mucílago que rodea la raíz y que es un hábitat importante para bacterias y hongos edáficos. Esta capa mucilaginosa puede también contener bacterias y hongos benéficos como las micorrizas, y también ayudan a la absorción de agua y nutrientes y apoyan a la planta para absorber ciertos nutrientes que probablemente puedan estar en escasez. La corteza es una capa exterior de tejido inmediatamente por debajo de la epidermis de un tallo o raíz. La epidermis es la piel que cubre o recubre toda la planta. En algunas raíces la corteza funciona como el almacén de agua y carbohidratos y se agranda cuando el almacenamiento ocurre y se hace un poco más visible y evidente. Dentro del tallo, y sobre todo si se hace un corte, en este caso longitudinal, se observan el xilema y el floema, que son los tejidos vasculares del sistema radical. Este sistema continúa por la parte superior de la planta o parte aérea de la planta, también conocida como vástago, y la función del xilema y del floema se van a discutir un poco más adelante. La endodermis es importante porque es una capa interna de células de la corteza que está asociada con evitar la pérdida del agua por la planta a través de la banda de Caspari. La banda de Caspari contiene células uberizadas que bloquean el flujo pasivo de los nutrientes y además impiden que el agua salga del interior de la planta hacia afuera. Es aquí donde los nutrientes deben de absorberse selectivamente a través de los canales de proteína embebidos dentro de las paredes celulares. El tejido del xilema sirve como el conducto o plomería para el transporte del agua y los nutrientes que han sido absorbidos más abajo en la raíz. Esta transportación va en una sola dirección en el xilema, desde las raíces hacia el vástago. Recuerden que es en las hojas en donde ocurre la parte más importante de la actividad metabólica de una planta, que es la fotosíntesis. Y es por eso que el agua y los nutrientes deben de ser conducidos hasta la parte superior. Desde las raíces hacia el vástago es siempre en una sola dirección y se considera como una dirección ascendente. Y dependiendo de la especie de la planta, el xilema está formado por diferentes tipos de células, tales como elementos de vaso o traqueidas. Estos tipos de células se conectan entre sí para formar tubos largos, similando mucho la función de una pajilla o popote en la absorción y conducción del agua. La fuerza impulsora para la absorción del agua y los nutrientes para que se transporte a través del xilema es otra función que ocurre en la parte superior de la planta, que se conoce como transpiración. Es otra función que discutiremos más adelante, pero el movimiento del agua ocurre especialmente o básicamente por un proceso netamente físico. El floema funciona como el canal de translocación para todos los fotosintatos o los carbohidratos
que provienen de la raíz, perdón, de las hojas y que han sido producidos a través de la función de la fotosíntesis. Estos proveen la fuerza necesaria para el crecimiento activo de la planta, ya que los azúcares son esenciales para que la planta siga creciendo. El floema, al igual que el xilema, también contiene una serie de células tubulares con placas cribosas o como si tuviera un tamiz en el medio de las células. Las placas cribosas contienen poros de diferentes tamaños y estas placas son selectivas acerca de lo que puede ser trasladado entre los tubos cribosos. El floema debe estar vivo para funcionar porque cuando las membranas mueren ya no funcionan. El floema, a diferencia del xilema, también puede trasladar fluidos en 2 direcciones o en 3 direcciones. Puede traslocar agua, nutrientes, aminoácidos, carbohidratos hacia arriba o hacia abajo, desde la estructura de la raíz hacia los brotes y viceversa. El floema también trasloca fotosintatos hacia abajo. En el follaje, por ejemplo, también se necesita carbohidratos para que se promueva el crecimiento en el sistema radicular o para aquellas raíces que funcionan como almacén de carbohidratos. Este diagrama demuestra un corte transversal de una planta dicotiledónea, es decir, una planta que de principio tiene 2 hojas cotiledonares dentro de la semilla. En raíces de dicotiledóneas el número de vesículas de xilema y floema es limitado. Los vasos del xilema son angulares o poligonales y la médula está ausente o es muy pequeña. La banda de Caspari, que está embebida en la endodermis, impide el flujo libre de líquidos hacia arriba de la planta. En esta zona, el agua y los nutrientes deben de moverse ascendentemente a través de las membranas celulares en una forma activa. Este es un corte transversal de la raíz de una planta monocotiledónea, es decir, una sola hoja cotiledonar dentro de la semilla. En raíces monocotiledóneas, como se observa en el diagrama, los vasos de xilema y floema son numerosos, los del xilema son ovales o redondos y la médula es grande y bien desarrollada y es capaz de ser observada. Pasaremos ahora a estudiar los órganos que están arriba de la superficie del suelo, que son obvios, más visibles y más fáciles de entender. Primero, la primera estructura que aparece arriba de la superficie del suelo es el tallo. El tallo, como lo indica el diagrama, tiene también múltiples funciones. Sostiene el vástago o la parte aérea de la planta, es decir, el follaje, flores y frutos. Y en algunas plantas puede producir y almacenar azúcares. Puede actuar como un recurso para la regeneración de brotes y reproducción asexual. Es la vía de transporte ascendente del agua y nutrientes desde las raíces hacia la parte superior donde van a ser utilizados. Al mismo tiempo, es la vía de transporte o translocación de carbohidratos desde el vástago hacia la raíz y otros órganos laterales en la planta. Anatómicamente existen 4 regiones generales en el tallo. Los nudos son las porciones del tallo donde las hojas y pecíolos están conectados o unidos a ellos. En algunas plantas, los nudos se pueden identificar como cicatrices foliares, las cuales indican el lugar donde las hojas estaban unidas al tallo. Entre 2 nudos, esa región se conoce como entrenudo.
La distancia entre dos nudos, es decir, el alargamiento del entrenudo, puede ser influenciado por factores ambientales tales como intensidad lumínica, perturbación mecánica también como el viento. Con luz inadecuada, la longitud de entrenudo crecerá más que las plantas provistas con luz adecuadas. A este fenómeno se le conoce como etiolación y con frecuencia resulta en un tallo más delgado y blanco. En zonas de mucho viento, la distancia entre los nudos es con frecuencia más corta que en las plantas no expuestas al viento, por la misma razón que el tallo necesita ser un poco más grueso para resistir los movimientos del aire. El meristemo apical es el punto de crecimiento activo del tallo y las yemas laterales pueden ser brotes o ya sea vegetativos o florales y se localizan a la altura de los nudos en el tallo. Esta es una palmera y aquí es obvio que el tallo sostiene y soporta todas las hojas. El tallo de las palmeras es un falso tallo que se denomina estípite, pero es un órgano arriba de la superficie del suelo que es obvio y visible. Los tallos generalmente también proveen el apoyo al follaje. Sin embargo, en la fotografía que se está mostrando, en el caso de estos lirios, como son para flor de corte, se está necesitando tener tallos más alargados y por lo pronto se plantan muy juntos uno del otro para promover tallos largos. Debido a esto, los tallos necesitan también apoyo adicional para evitar que se acamen y caigan. Hay muchos tipos de tallos modificados, así como hay raíces modificados, también hay tallos modificados dependiendo del tipo de planta. Estos incluyen los conocidos cormos, como los del gladiolo, el crocus y frisia, los rizomas, como el de iris, alcatraz y jengibre, estolones o corredores, como el de la fresa, césped, agave. A estos también en algunas ocasiones se les conoce como guías. Y uno de los más conocidos y al mismo tiempo desconocidos son los tubérculos, como la papa. A pesar de que los tubérculos son tallos modificados que se encuentran debajo de la superficie del suelo, es muy común que la gente asocie o crea que son raíces. Los cormos son tallos acortados y medio aplastados. Otro ejemplo de cormos son como las especies de calocasia que se conoce como taro. Los rizomas son tallos horizontales que crecen a lo largo de la planta y ligeramente por debajo de la superficie del suelo. Las raíces generalmente crecen a partir de la porción basal de los rizomas y el crecimiento vegetativo ocurre como brotes en la punta de esas raíces generadas. Los ejemplos que se mencionan en la transparencia son los típicos ejemplos de rizomas. Los estolones son también tallos horizontales, pero más delgados que los rizomas y crecen por encima de la superficie del suelo. Ejemplos de estolones incluyen la fresa, la planta araña o mala madre, que son especies del género Chlorophytum, y muchos céspedes. Luego, por último, los tubérculos son tallos engrosados que crecen por debajo de la tierra, y la papa es uno de los ejemplos más comunes. Algunos tienen la habilidad de producir y o almacenar azúcares. En el caso de esta palmera de vino chilena, la Juvea chilensis, que puede tener un diámetro de tronco de más de 2 pies, históricamente se cortaba para colectar la savia azucarada a medida que drenaba del tallo y de ahí se hacía un vino. Por eso se le conoce como la palmera de vino chilena.
En otros casos, otros tallos modificados almacenan azúcares bajo la tierra, como los cormos del gladiolo. Si hacemos un corte transversal de un tallo herbáceo, esto es en forma muy general lo que se observa. El xilema y el floema son tejidos vasculares que abarcan desde las raíces a través de todo el vástago hasta la punta de las hojas. En forma exterior tenemos su piel, que es la epidermis, es el tejido exterior del tallo y de toda la planta, consistente de una capa de células simples. Dependiendo de la especie de la planta, la epidermis puede o no tener vellosidades, tricomas, depósitos de cera, etc. Ciertas estructuras que se usan para la protección contra depredadores, ciertos patógenos y condiciones ambientales adversas. Adentro de la epidermis se encuentra la corteza, que es la corteza que se conoce como tejido fundamental. Cabe aclarar que en ciertos árboles se forma una corteza exterior, que es otro tipo de tejido. La corteza, como tejido fundamental, contiene células de parénquima que pueden servir como almacenamiento de almidones y azúcares. Las células de esclerénquima contienen lignina y proveen la fuerza y el apoyo de los tallos. De la misma manera que las barras de refuerzo de metal proveen el refuerzo al concreto. La médula está compuesta de células de parénquima esponjoso que puede desintegrarse a medida que el tallo envejece. Nótese también que estamos indicando en color púrpura las estructuras o tubos del xilema y en color amarillo las estructuras o tubos del floema. El xilema crece en círculos internos, mientras que el floema crece en círculos externos. Este es el tallo de una monocotiledonia leñosa. Es un corte transversal y como por ejemplo el de una palmera. Como en los tallos herbáceos, la epidermis es el tejido que rodea la parte exterior y provee protección. El xilema y el floema están dispuestos en haces vasculares a lo largo del tallo, a diferencia del tallo herbáceo. Estos haces vasculares también contienen células de esclerénquima que contienen la lignina y que proporcionan soporte y apoyo, pero en mucho mayor cantidad que en una herbácea. Los haces vasculares también contienen lignina en el esclerénquima, pero como dije anteriormente, con mayor fuerza y mayor proporción que en una herbácea, porque están más solidificados. Esto proporciona bastante más resistencia al tallo y es lo que comúnmente conocemos como los tejidos leñosos o la madera. El tallo en sí está compuesto del tejido fundamental, que son células de parénquima, que pueden servir como tejidos de almacenamiento de agua y azúcar. Algunos ejemplos de estos tallos leñosos de monocotiledonia son las palmeras, el maíz, el bambú, lirio, yucas, agaves y bromelias. Esta figura representa una vista de sección transversal general de un tallo leñoso de dicotiledonia como el maple, el liquidámbar, etc. El xilema y el floema están organizados bastante diferente en las dicotiledonias leñosas que en las monocotiledonias leñosas. Si se fijan en el diagrama, la capa exterior, que está representada como el anillo café, se le conoce como periderma o corteza. Esta es la corteza que cabe aclarar que es diferente de la corteza estructural. Esta se forma con el tejido de floema muerto de la temporada previa de crecimiento. En muchas especies esta corteza es muy gruesa,
como ocurre con muchos robles o encinos. Sin embargo, también puede ser muy delgada, como en el caso de los crespones. La siguiente capa representada aquí como verde, es el cambio. Este es el tejido no diferenciado que va a dar lugar al tejido de conducción. Las células que se desarrollan en la parte externa del anillo se diferencian y se convierten en células de floema, y las que desarrollan en la parte interna del cambio se diferencian o desarrollan posteriormente en células del xilema. Los anillos internos que se demuestran aquí son tejidos del xilema depositados en estaciones previas. El grosor de estos anillos, de los anillos del xilema, provee una referencia histórica de qué tan bien creció el árbol en años anteriores. Generalmente, anillos gruesos se asocian con temporadas de crecimiento con condiciones climáticas favorables, es decir, suficiente agua y humedad adecuada. Contar el número de anillos del xilema también puede ayudar a determinar la edad de los árboles en años. Curiosamente, debido a que el floema se encuentra en la parte exterior de los árboles, con frecuencia pueden ser dañados severamente por equipos como las cortadoras de malezas o ser masticado por animales ramoneadores como las cabras y otro tipo de daños físicos. Si el anillo del floema alrededor del tallo se daña significativamente, se deshabilita la capacidad de la planta de translocar fotosintatos desde las hojas hacia las raíces. Este daño se le conoce como ceñimiento. Si el suplemento de fotosintatos en las raíces se reduce significativamente, ¿qué pasa? Las raíces comienzan a envejecer, disminuyen la absorción de agua y la planta en general sufre un gran estrés. Es al mismo tiempo como se reduce la cantidad de agua que se absorbe, también se reduce la cantidad de agua que se transporta hacia el vástago, aun cuando el tejido del xilema no ha sido dañado, ya que se encuentra bastante adentro y protegido por el resto del parénquima. Todos estos eventos conllevan a la marchitez del árbol y eventualmente pueden ocasionar su muerte. El siguiente órgano que discutiremos ahora son las hojas. Las hojas son el motor de las plantas y sus funciones son esenciales para que ocurra crecimiento vegetal y producción. ¿Cuáles son las funciones de las hojas? La más importante es la fotosíntesis. La fotosíntesis, como lo dice su nombre, es la síntesis de alimentos a través de un proceso de absorción de fotones. El segundo más importante proceso fisiológico que ocurre en las plantas es la transpiración. Por esta, el agua se evapora a través de los estomas hacia el medio ambiente, en las superficies foliares, y eso es lo que ocasiona que se cree el flujo de tensión en las moléculas de agua para que el agua sea absorbida por las raíces. Discutiremos la fotosíntesis y la transpiración con más detalle en la siguiente sección. Finalmente, en cierto grado, ciertas hojas pueden almacenar carbohidratos y agua, característica que nosotros utilizamos para nutrirnos con ellas. Como los tallos, las hojas también pueden modificarse para almacenar carbohidratos y agua. Muchas plantas suculentas, como la de la foto, utilizan sus hojas para almacenar agua y carbohidratos y así poder resistir condiciones ambientales que no son favorables o negativas. Las hojas modificadas, bien conocidas, son los bulbos, aunque los bulbos también incluyen una porción del tallo.
es una porción muy compacta del tallo. Cuando usted consume un bulbo, lo que está consumiendo son hojas modificadas, tales como los de la cebolla, pero también tenemos bulbos que son de plantas ornamentales como el tulipán, el amarilis, el lirio y el narciso. La fotografía muestra un bulbo de cebolla. En el diagrama inferior, las hojas carnosas son tejidos parenquimatosos bien comprimidos o compresos y unidos a la base del tallo, que también es muy compacta. De ahí se puede observar cómo emergen las raíces cortas y dispersas, y cómo en sí mismo el bulbo también incluye parte de las yemas florales que van a emerger en el siguiente ciclo. Sobre todo para la gente que se dedica a la ornamenticultura, las flores son órganos importantes, pero para el resto de las plantas son más importantes porque son la fuente de reproducción sexual que puede dar características óptimas para que la planta sobreviva y se adapte a condiciones negativas del medio. En la parte de floricultura, pues es el órgano que económicamente impacta a la industria hortícola. Biológicamente actúan como los atrayentes de los polinizadores, los cuales traen polen de otras flores y así poder obtener, por ejemplo, polinizaciones cruzadas y generar cierta variabilidad en las siguientes generaciones. Otras flores que son tal vez menos llamativas pueden ser polinizadas por otros medios como el viento. ¿Cuáles son las funciones de las flores? Desde el punto de vista biológico sirven como por un solo propósito, y esto es facilitar la reproducción sexual de la especie. Para esto necesita atraer polinizadores que lleven el polen al estigma, pero en la industria hortícola las flores también atraen a los humanos y es por eso que se utilizan como atrayentes. Aquí tenemos ejemplos de cómo es que atraen los polinizadores para hacer fertilización cruzada, y otras flores pueden ser para atracción de gentes, como se observa en la siguiente figura. En la industria del paisajismo, las plantas que producen flores se venden mucho más rápidamente que plantas de la misma especie que no están floreando. Como las industrias de la moda y del diseño interior, las combinaciones de colores cambian de año en año. Lo mismo ocurre con la floricultura, donde los colores varían con la temporada, como colores pasteles muy populares en la primavera, mientras que en otoño los colores son tonos mate de naranja y amarillo.